No, lo que quiero decir que hoy es una conferencia muy especial. Por empezar, agradecerle tanto a Monseñor Juan Carlos Sales como a Monseñor Agustín Carrara, porque no siempre tenemos la suerte de poder tener estos temas y estos expositores, este expositor. Pero todo esto surgió gracias a la amistad con Juan Carlos, siempre la predisposición buena con nuestro centro. Y un día le pregunté, ¿no te parece hacer una conferencia? Y lo primero que me dijo al toque fue, por supuesto, tengo el tema y tengo el expositor perfecto. Entonces, como es el padre de esta conferencia, ahora lo dejo para que él presente al expositor. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Una aclaración, bueno, presento a mi hermano, que trabajamos juntos aquí en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Se llama Gustavo Carrara, no Agustín, Gustavo. Lo bauticé. Bueno, no importa. No, y es así, cuando pensamos de hablar de la fraternidad, ¿sí? Y por supuesto se me ocurrió enseguida Gustavo. Él está en la Comisión Episcopal de Fe y Cultura, trabaja junto con Cáritas, pero él sigue aún estando como coordinador del equipo, digamos, de trabajo acá en Buenos Aires, y también se ha extendido mucho los barrios carenciados y villas de emergencia. Y está trabajando, digamos, mucho, no solamente, digamos, en el tema de la villa, sino justamente transversalmente con aquellos hermanos que están en pobreza o, digamos, o indigencia inclusive, pero como él nos va a explicar, digamos, un poco, también con una organización distinta, la integración de los barrios a la ciudad. Y eso es algo también el Papa Francisco en esta encíclica de Fraternitud, todos somos hermanos, que es lo que vamos a hablar sobre la fraternidad, él lo sabe muy bien. Así que gracias, Gustavo. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, la idea sería exponer un poquito, justificar mi presencia con un poco de exposición, y después abrir a preguntas, al diálogo, y bueno, y después nos vamos a casa. Me gustaría empezar con una pequeña oración a la Virgen, a Nuestra Señora de la Valvanera, que está aquí en este salón, presidiéndolo de alguna manera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Valvanera, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No sé si para la cámara es necesario el micrófono o no. Es necesario. Bueno, vamos con el micrófono. Bueno, la carta encíclica del Papa se llama Fratelli Tutti, todos hermanos. Es una carta que se inspira en San Francisco de Asís, ¿no? Ustedes saben que los nombres esconden una misión, ¿no? Seguramente muchos de ustedes son papás y ya son abuelos, algunos de ustedes, y cuando nace una criatura, o está por nacer, mejor dicho, uno de los diálogos obligados es qué nombre va a tener, ¿no? Y a veces se compran esas revistitas de los significados de los nombres. Bueno, todo nombre de alguna manera esconde una misión. Cuando el cardenal Bergoglio fue elegido papa, en ese momento un cardenal que estaba al lado, que falleció hace poquito, un cardenal Humes, le dijo: no te olvides de los pobres, y según él cuenta, Francisco cuenta,
dice, le vino la inspiración del nombre de Francisco, que ningún papa se había llamado de esa manera, en honor a San Francisco de Asís, ¿no? Entonces, el nombre esconde una misión y a lo largo del tiempo se va viendo esa misión. Las encíclicas del Papa, la primera es Laudato Si, ¿sí? Hace referencia al cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, alabado seas mi Señor. Y esa primera encíclica trata del tema del cuidado de la casa común. Es una invitación a escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres, que van unidos, ¿no? El tema de una ecología integral en este caso. Por ejemplo, en la cuenca Riachuelo-Matanza vemos la contaminación del riachuelo y vemos a la vera del camino, del río ese, asentamientos, ¿no? Donde hay muchos niños en riesgo también de salud por la contaminación. Entonces, el grito de la tierra y el grito de los pobres van de la mano, y un planteo ecológico debe ser un planteo ecológico integral, ¿no? El cuidado de la casa común, la única que tenemos, ¿sí? Y de los más frágiles de esa casa común. Esta segunda encíclica se llama Fratelli Tutti, es como Francisco llamaba a sus hermanos, y tiene como subtítulo acerca de la fraternidad y de la amistad social. Voy a dar algunas notas así más generales de la encíclica y después algunos temas más de fondo, por así decirlo, ¿no? Esto no exime de la lectura, si ustedes quieren hacerla, que es muy fructuosa. Lo primero que diría es que las dos encíclicas, pero vamos a hablar de Fratelli, tienen un lenguaje muy sencillo, muy llano, muy claro. Son de lectura amena y fácil en un punto. Lo primero que diría es que la encíclica deja ver a Francisco como un hombre que quiere presentarse como un hombre de pensamiento incompleto. ¿Qué quiere decir, no? Un pensamiento abierto a otros pensamientos, en diálogo y escucha de otros, ¿sí? Y lo va a decir en el número 5, donde él de alguna manera describe cómo le nació la idea primero de Laudato Si y después cómo le surgió la idea de Fratelli Tutti. Dice así: si en la redacción de Laudato Si tuve una fuente de inspiración en mi hermano Bartolomé, el patriarca ortodoxo que propuso con mucha fuerza el cuidado de la creación, en este caso me sentí especialmente estimulado por el gran imán Ahmad Al-Tayed, con quien me encontré en Abu Dhabi para recordar que Dios ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. Esta encíclica entonces se inspira en ese encuentro en Abu Dhabi, donde hicieron también allí una declaración sobre la fraternidad humana, ¿no? Bueno, el tender un puente con el patriarca Bartolomé, el patriarca de Constantinopla, cristiano ortodoxo, y tender el puente con el mundo musulmán. En este caso, Francisco se define así, como un hombre de pensamiento incompleto, y nos muestra un camino, ¿no? A los cristianos. Nosotros estamos deslumbrados por la verdad y caminamos juntos para encontrar la verdad. No es que somos únicos dueños de la verdad, y los otros no tienen nada que aportar, nada que decir, ¿no? Este pensamiento tiene como actitud el tener presente qué es lo que motiva, ¿no?, la reflexión del hermano o de la hermana. Muchas veces cuando discutimos por las conclusiones de los temas, ¿no? Bueno, yo concluí que la realidad se mira desde acá. Este tema, por ejemplo, de la pobreza se mira desde acá. No sé, el tema del trabajo se mira desde acá. Y muchas veces uno puede estar en veredas incluso hasta distintas, miradas distintas. Francisco propone más que
partir de las conclusiones, partir de los motivadores de la reflexión. O sea, ¿qué es? Lo va a decir así, ¿no? Está en un acta del Consejo Presbiteral, cuando era el cardenal Bergoglio, ¿no? Dice así, ¿no? Aunque la conclusión a la que se llega, a la que llega el otro puede ser errónea, este porqué siempre es auténtico. ¿Qué le está preocupando, doliendo a este hermano que empezó a caminar en búsqueda de la verdad? ¿En qué medida me afecta ese desencadenador a la reflexión que el otro me manifiesta? Entonces, hago esta afirmación para esta actitud, ¿no? La actitud de decir, bueno, yo no soy dueño de la verdad. Camino con vos, si querés, dejándome deslumbrar por la verdad y yéndola a buscar. Este texto de Fratelli Tutti es un texto evidentemente religioso y también cristiano. Alguno por ahí así, sin leerlo demasiado, dijo, pero esto, ¿qué tiene de cristiano? ¿Qué tiene de religioso? Vamos a algunos textos, ¿no? Por ejemplo, en el número 6 dice así: si bien le escribí desde mis convicciones cristianas que me alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. En el número 85 va a decir: para los cristianos, las palabras de Jesús tienen también otra dimensión trascendente. Implican el reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado o excluido. En realidad, la fe colma de motivaciones inauditas el reconocimiento del otro, porque quien cree puede llegar a reconocer que Dios ama a cada ser humano con un amor infinito y que con ello le confiere una dignidad infinita. A esto se agrega que creemos que Cristo derramó su sangre por todos y cada uno, por lo cual nadie queda afuera de su amor universal. Y así también otro texto en el número 277, ¿no? O sea, es un texto, Fratelli Tutti, que se abre al diálogo con todos, pero sin renunciar a la propia raíz, a la propia identidad, ¿no? Bueno, esa va a ser también una clave, ¿no? El amor a lo propio para poder abrirse realmente a lo universal, ¿no? Este centro riojano habla del amor a lo propio, fíjense, ¿no? Hay un desarraigo, hay un tener que irse de la patria, de la propia patria, y hay que en este centro, en este lugar, de alguna manera traer la propia patria a esta tierra que es la patria de uno también, ¿no? En ese sentido. Bueno, va a proponer algunos modelos de fraternidad Francisco. Uno va a ser evidentemente San Francisco de Asís, lo dice en el número 3, que tiene un corazón sin confines, ¿no? Que un corazón abierto. También va a poner el modelo del buen samaritano, ¿no? El capítulo 2 es un capítulo hermoso, es un análisis bellísimo de la parábola de Jesús, de Lucas capítulo 10, la parábola del buen samaritano, ¿no? De las cosas que más me gustaron de esa parábola, ¿se acuerdan, no? Como es un hombre que baja de Jerusalén a Jericó, queda mal herido, tirado al borde del camino, pasa a un sacerdote, lo ve y sigue de largo, pasa a un levita que también formaba parte del culto allí en el templo, lo mira y sigue de largo, y pasa a un samaritano que era de un pueblo rival al hombre que estaba allí tirado, que era de la comunidad judía, pero ante todo ve a alguien que sufre, no ve la diferencia, ve un ser humano que sufre, detiene su camino, se le complica la vida, digámosle, con todas las letras se complica porque iba a hacer otra cosa él, pero bueno, deja de hacer lo que tiene que hacer y venda las heridas, lo pone sobre la propia montura y lo lleva a una posada. Y Francisco va a decir que también es muy importante el posadero, ¿sí? Porque también el posadero podría decir: no me traigas a este hombre que me complicás, lo voy a tener que mirar a ver cómo va a estar, ¿no? Y el buen samaritano le dice: mira, cuídalo,
cuídalo, y cuando yo vuelva mañana, lo que gastes de más te lo voy a dar. Pero dice ahí Francisco bellamente que el buen samaritano necesitó del posadero, y ahí nace la necesidad de nosotros, de una comunidad, de un nosotros cada vez más grande que se haga cargo del dolor del hermano y de la hermana. Bueno, otro modelo entonces, el buen samaritano, y por último otro modelo aparece, Carlos de Foucault, ¿no? En el número 287, recientemente santificado, ¿no? Que va a vivir también entre los musulmanes y quiere llegar a ser el hermano universal, el hermano de todos. ¿Cuáles son las insistencias de fondo de Fratelli Tutti? Estas son algunas características generales. Ahora algunas insistencias de fondo. 7 voy a dar. Si se aburren, después doy 3. Pero bueno, la primera insistencia es la apertura universal del amor. Ahora, esto no es geográfica, o sea, no es, a ver, ¿cómo hago para amar a la gente que está en la India? Que de acá queda muy lejos, digamos, ¿no? Sino que es una apertura existencial, va a decir Francisco, ¿no? En el 97 va a decir, hay periferias que están cerca de nosotros, en el centro de una ciudad o en la propia familia. También hay un aspecto de la apertura universal del amor que no es geográfico, sino existencial. Es la capacidad cotidiana de ampliar mi círculo, de llegar a aquellos que espontáneamente no siento parte de mi mundo de intereses, aunque estén cerca de mí. Por otra parte, cada hermano y cada hermana que sufre, abandonado o ignorado por mi sociedad, es un forastero existencial, aunque haya nacido en el mismo país. Puede ser un ciudadano con todos los papeles, pero lo hacen sentir como un extranjero en su propia tierra. El racismo es un virus que muta fácilmente y en lugar de desaparecer se disimula, pero está siempre al acecho. Esta apertura universal al amor es una apertura existencial, o sea, cómo abrirme más allá de los que conozco, de los que son de mi grupo de interés, cómo abrirme a los otros para enriquecerme, para enriquecer. Es el primer planteo. El segundo segunda insistencia es esto, de el amor a lo local y la apertura a lo universal, ¿no? Si no amamos lo propio, no podemos abrirnos a lo universal. Si no amamos a la querida provincia de La Rioja, ¿no? Así se llama, ¿sí? No podemos abrirnos a los vascos, por así decirlo, ¿no? O a los gallegos. No quiero meter la pata a lo que voy diciendo. Pero bueno, hay que amar lo propio, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo veo como una riqueza y la quiero compartir con el otro, con la otra, y de la cual también tengo que aprender, porque ellos también tienen su riqueza, ¿no? Hay dones maravillosos que Dios sembró en cada ser humano, pero que también ha sembrado en cada cultura, en cada pueblo, en cada nación. Amor a lo local. Si no amamos lo local, no podremos abrirnos a lo universal. O sea, no es un universalismo homogeneizador del mundo, autoritario, abstracto, todos tenemos que ser iguales, ¿no? Que no respeta las auténticas diferencias. El amor entonces, a lo local, no tenemos que tener miedo a los mestizajes, por así decirlo, ¿no? A esos encuentros que provocan cierto mestizaje. Por eso, el amor a la cultura indígena, bueno, no tiene que ser tal, ¿sí? que la cierre al mestizaje en concreto, ¿no? Por poner un ejemplo. Y los inmigrantes, aquellos que vienen nuevos a un país, no hay que verlos como con temor, sino como alguien que puede aportar, que me pueda enriquecer, que pueda hacer crecer también a la patria. Los otros pueden ser realmente bendición para mí. Esa es la perspectiva con la que se para Francisco. Ahora bien, tercera insistencia, la fraternidad y la amistad social tiene mucho de arquitectura
y tiene también mucho de artesanía. Arquitectura, va a decir Francisco, es, bueno, entre por ahí aquellos que tienen mayores responsabilidades, ¿no? De alguna manera plantear cuáles pueden ser los caminos de la fraternidad y de la amistad social en un país. Pero también hay algo de artesanía y eso nos toca a cada uno, a cada ciudadano, a cada ciudadana. No podemos esperar todo de los que nos gobiernan, nos guste más, nos guste menos, y quedarnos con los brazos cruzados. Nosotros también podemos hacer de modo artesanal, por eso la artesanía, y podemos hacer mucho para la fraternidad y para la amistad social. El Papa ve que en muchos lugares hay agitación y odio a través de las redes sociales, que bajo el anonimato saca lo peor de uno, ¿no? En el capítulo 1, que es un capítulo muy dramático cuando uno lo lee, porque de alguna manera muestra la crudeza de muchas situaciones que vive el mundo de hoy, se llama Las sombras de un mundo, ¿no? del mundo. Allí habla sobre el fenómeno de las redes sociales. Ustedes saben que las redes sociales muchas veces se mueven por algoritmos, ¿no? Y entonces te llevan a lo que vos estás buscando y por ahí te encierra en una comunidad y por lo general te plantea a otras como rivales y plantea el tema del odio, ¿no? Y el anonimato hace a veces que uno saque cosas malas de uno, ¿no? Entonces, bueno, es un signo también de nuestro tiempo, de la cultura hoy dominante, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los caminos para reaccionar frente a esto? Dos caminos. Hay que hacer una conversación social, ver lo que hay de válido en el otro, ¿no? Conversación que debe ser amable, que debe buscar consensos, buscar qué tiene de bello, de bueno, de verdadero el otro, ¿no? Y tratar de entrar en un diálogo, en una conversación amable. Por otro lado, el Papa también no es ingenuo y ve que hay cosas que ya están rotas, que hubo problemas, divisiones, enemistades, ¿no? El otro camino es la búsqueda del reencuentro, curación de heridas, sanación de la memoria, ¿sí? Pero también el Papa, si mal no recuerdo, en el número 233, dice que no solo se trata de que dialoguen aquellos que tuvieron enfrentamientos en el pasado, por lo general por ahí personas de responsabilidades o élites, que uno dice, bueno, si ellos de alguna manera se ponen de acuerdo ya está todo solucionado, ¿no? El Papa habla de otra brecha, ¿sí? No uso la palabra grieta, habla de otra brecha, por así decirlo, de otra distancia que hay que tratar de acortar, ¿no? Que es la distancia con los últimos, con los más frágiles, ¿no? En la Argentina tenemos una brecha muy grande en ese sentido. En el año 74 había 4% de pobres. En números concretos estaríamos hablando entre 800.000 y 1 millón de personas en pobreza, un número grande pero abarcable de alguna manera. Hoy estamos hablando de por lo menos un 38% de pobres, estamos hablando de 19 millones de personas, la mitad casi niños y adolescentes, un número prácticamente inabarcable, ¿no? O sea, esa es la verdadera brecha, la verdadera distancia que tenemos una responsabilidad de alguna manera de acortar, ¿no? Pero ¿cuál sería tal vez el eje central de la encíclica, ¿no? Ya estoy en el 4, falta poco. El eje central de la encíclica es la dignidad inalienable de la persona humana más allá de toda circunstancia. Vivimos en un mundo donde hoy tienden a mandar las circunstancias. Entonces las circunstancias hacen que
se elija muchas veces a partir de esas presiones, por así decirlo. Pero hay algo que tiene que ser firme, que es la dignidad de cada persona. Un bebé en gestación, un anciano, alguien que está en la cárcel, alguien que está viviendo en la pobreza, alguien que tiene una limitación física grave en la vida, tiene igual dignidad que alguien que está 0 kilómetros, por así decirlo, ¿no? No es que tiene menos dignidad, ¿sí? Dignidad entonces, más allá de cualquier circunstancia. De aquí se desprenden y se derivan un montón de consecuencias. Por ejemplo, una persona con discapacidad, otra persona que no pudo estudiar porque no tenía espacio en su casa. No podemos dejarla de lado como sociedad. Una persona que por ahí no nació aquí en la Argentina, sino que vino de otro lugar, de Bolivia, de Paraguay, no podemos dejarla sin comida o sin trabajo o sin salud. En el fondo tenemos que entender que la frontera es una convención humana, ¿no? Y no puede estar por encima de la dignidad de cada ser humano, ¿sí? A eso me refiero. Por eso el Papa rechaza firmemente la pena de muerte también aquí. Bajo este criterio, ¿no? Si no le niego la dignidad al peor, ¿no? Porque por ahí el que estaría para pena de muerte, entre comillas, evidentemente ha hecho cosas tremendas. Pero si no le niego la dignidad a él, no se la negaría a nadie, digamos, ¿no? Bien. Aquí aparece también la dignidad de los más pobres, de los más frágiles, de los más rotos. El amor al pobre está en el Evangelio. Ahora bien, las expresiones racistas, el rechazo a los más pobres, eso no está en el Evangelio. El mandamiento del amor fraterno sí está en el Evangelio. Entonces, de alguna manera el Papa está desplegando en Fratelli Tutti lo que está en el Evangelio de Jesús. Respecto de los migrantes, dice así, el Papa ve muchas veces lo que pasa allí en Europa, ¿no? En concreto. Se difunde así una mentalidad xenófoba de gente cerrada y replegada sobre sí misma, en el número 39. Los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Por lo tanto, deben ser protagonistas de su propio rescate. Nunca se dirá que no son humanos, pero en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos. Es inaceptable que los cristianos compartan esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe. La inalienable dignidad de cada persona humana, más allá de su origen, color o religión, y la ley suprema del amor fraterno, ¿no? O sea, la dignidad de cada persona humana más allá de las circunstancias. No tiene que mandar las circunstancias. Si hay alguien que está herido en su dignidad, si hay alguien que está amenazado en su dignidad de ser humano, hay que defenderlo, hay que cuidarlo, hay que abrazar ese dolor. Otro de los temas que aparece es el tema del destino universal de los bienes. Es doctrina clásica de la Iglesia, no la inventó el Papa Francisco. La propiedad privada tiene un sentido, el sentido de cuidar las cosas, pero el destino universal de los bienes es para que todos puedan sustentarse, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Ahí va a citar a Juan Pablo II. No se avasalla la posesión de las cosas, ¿no? Y en ese sentido las usurpaciones no se justifican, sobre todo cuando son manipuladas por intereses
económicos de algunos. De lo que se trata es de que todos tengan acceso a lo mínimo para vivir y trabajar con dignidad. Y en ese sentido deben tener acceso al uso de bienes elementales para poder desarrollarse, para poder de alguna manera expresar la belleza que Dios sembró en su corazón. Va a decir el Papa en el número 118. El mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Las diferencias de color, religión, capacidades, lugar de nacimiento, lugar de residencia y tantas otras no pueden anteponerse o utilizarse para justificar los privilegios de unos sobre los derechos de todos. Por consiguiente, como comunidad estamos conminados a garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades adecuadas a su desarrollo integral. Para decir alguna cosa de la Argentina, ¿no? Nosotros tenemos 6 millones de argentinos que no tienen agua potable, 20 millones de habitantes que no tienen cloacas. En la Argentina hay 5.687 villas o barrios populares. ¿Cómo se define un barrio popular? Primero, la no tenencia de la propia tierra, ¿sí? Después, el no acceso a alguno de los servicios básicos, por lo menos estamos hablando de agua potable, electricidad segura o cloacas, ¿sí? Y estamos hablando de barrios a veces pequeños, de 12 familias, ¿sí? Pero también de grandes, como de 12.000 o 14.000 familias. Esa es una realidad también de nuestra Argentina, ¿no? En concreto. Muchas veces se descalifica al Papa Francisco, se dice que es pobrista, es decir, que le gusta que la gente viva en la pobreza. Y para no pensar que hay mala intención en esas afirmaciones, sí lo que decimos es que hay una falta de lectura del magisterio del Papa Francisco. Leerlo, y sobre todo a veces cuando uno es un comunicador, tiene la responsabilidad de leer antes de comunicar, ¿no? En concreto. En el número 162 se refiere al tema del trabajo, en concreto. Dice, el gran tema es el trabajo. Lo verdaderamente popular, porque promueve el bien del pueblo, es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Es la mejor ayuda para un pobre, el camino hacia una existencia digna. Por ello insisto en que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo. Por más que cambien los mecanismos de producción, la política no puede renunciar al objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo, porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo. En una sociedad realmente desarrollada, el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no solo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo y, en definitiva, para vivir como pueblo. El gran tema, entonces, es el trabajo, donde se favorecen las capacidades, es cauce para que la persona crezca, se desarrolle, se despliegue. El Papa entiende la economía para producir, no para especular, eso claramente, ¿no? Y habla de una diversidad en la producción. Y habla del empresario o del empresariado como una noble vocación. Su finalidad es producir riqueza y mejorar el mundo, promover una economía real. Las capacidades que tienen los empresarios entonces de producir son un don de Dios, va a decir Francisco.
Solo él se pregunta ¿para qué? Y sostiene que el talento del empresario tendría que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas, a la superación de la miseria y especialmente a la creación de fuentes de trabajo diversificadas, porque por ahí no todos nacen para lo mismo, pero no quiere decir que no todos puedan aportar algo, y por eso algo valioso es, bueno, generar fuentes de trabajo diversificadas para que todos puedan aportar algo. Último punto, la necesidad ineludible de una sana política, ¿no? Entonces, muchas veces también se dice Francisco se mete en política, habla de política. Bueno, dice, bueno, voy a hablar de política, capítulo 5. Ahí se ve un poco el pensamiento de Francisco acerca de la política. Es imposible sin ella. Hay que articular, la política debe articular distintas perspectivas e intereses. Y inspirado en un documento de los obispos franceses de la década del 90, que ya el cardenal Bergoglio lo citaba, él habla de la necesidad de rehabilitar la política, ¿no? Como la más alta forma de la caridad, porque se ocupa del bien común, del bien de todos, ¿no? Uno de nosotros podemos generar qué sé yo, algún tipo de ayuda para una familia, pero el político debe generar las condiciones para que haya trabajo, ¿no? Y esa familia pueda tener un trabajo y salir adelante, ¿no? Bueno, aquí evidentemente critica a los populistas, también critica a los liberales, marca qué es lo bueno de cada mirada también, pero tiene una preocupación fundamentalmente educativa, porque dice, si fallan los hábitos, el estilo de vida de la gente, ahí estamos mal, ¿no? Entonces, esta preocupación educativa también está en Laudato Si, le dedica un capítulo, ¿no? al tema educativo. Leemos un número, el 197, de este capítulo 5, dice así: vista de esta manera, la política es más noble que la apariencia, que el marketing, que distintas formas de maquillaje mediático. Todo eso lo único que logra es sembrar división, enemistad y un escepticismo desolador, incapaz de apelar a un proyecto común. Pensando en el futuro, algunos días las preguntas tienen que ser: ¿para qué? ¿Hacia dónde estoy apuntando realmente? Porque después de unos años, reflexionando sobre el propio pasado, la pregunta no será ¿cuántos me aprobaron? ¿Cuántos me votaron? ¿Cuántos tuvieron una imagen positiva de mí? Las preguntas más dolorosas serán: ¿cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Qué provoqué en el lugar que se me encomendó? Bien, entonces, estas son 7 temas que están atravesando la encíclica de Francisco, pero tal vez el tema principal de estos que he desarrollado es, bueno, la dignidad de la persona humana más allá de toda circunstancia, ¿no? Bueno, hasta aquí. Ahora estoy abierto a las preguntas que quieran, ¿no? Y ahí me ayuda Juan Carlos a responder también. Sin miedo, pueden preguntar lo que quieran. Total, digo, eso no lo sé. Listo, ya está. Si no lo sé, no lo sé. Acá hay gente de mucha sabiduría. Los años. Francisco valora mucho y quiere un diálogo entre los jóvenes y los mayores, ¿no? Y en las catequesis que él tiene los miércoles, ahora está dedicando las últimas catequesis a los adultos mayores, ¿no? Y toda la potencialidad que tienen
en los adultos mayores. Una pregunta más general y una más personal a usted. La primera, si un hombre de fe que ha construido poder con la fe, como el caso de Francisco, o bueno, el caso de ustedes, que están provistos de una fe auténtica, se pueden sustraer fácilmente de la política partidaria, no de las políticas de Estado con las mejores intenciones, sino con la política partidaria. Y la segunda, ¿cómo resuenan las palabras de Francisco en su andar por los barrios, por los lugares tan marginales, tan vulnerables? Sí, a mí me parece que uno como pastor uno se puede y se debe sustraer de la política partidaria, ¿sí? Pero eso no quiere decir que uno no dialogue con todos, no busque tender puentes de diálogo y de encuentro, y no dialogue también con funcionarios que pertenecen a un espacio político que ha sido votado por la mayoría del pueblo, ¿no? Ya sea en la Ciudad de Buenos Aires o en la Nación, ¿no? Para decir. Entonces, esos diálogos del pastor con los dirigentes tienen que estar. Pero bueno, una hora de diálogo con los dirigentes y 1000 horas de encuentro con las personas comunes. Eso es la clave. Puedo agregarte a esto. Nosotros votamos. Y al votar hacemos un acto de elección política sin pertenecer a ningún partido, pero votás por algún partido. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo te abstraes de eso? Porque sos padre de todos. Yo soy de San Lorenzo y quiero hablar de Huracán, digamos. No, los quiero, en serio. Pero bueno, en la cancha somos rivales, pero bueno, y me gusta que gane San Lorenzo. Pero también eso uno tiene, digamos, inclinación pero es padre de todos, ¿no? Eso. Sobre lo segundo que preguntaste, ¿qué era? Era más de su experiencia en los barrios marginales, cómo resuenan este texto, que es tan rico, pero bueno, si... No digo letra muerta, pero a veces sentirán que como cuesta que estas buenas intenciones se concreten, ¿no? Sí, hay muchas cosas. A mí me sorprende, yo tuve muchos años en santuarios y, por ejemplo, el tema del bautismo, cómo da la dignidad. Uno dice, bueno, son dignidad de hijos de Dios, pero, por ejemplo, no sé, para decirte la inmigración, bolivianos, ¿no? Venía, digamos, como había que pagar la fiesta, entonces venía el padrino que había que pagar la fiesta, dependía, y quizás te juntan, ¿cuánto vas a bautizar? No, primero se notaba uno y después parecía que eran 5 o 6. Chao, se me sonó todo. Pero era el tema de que era la posibilidad de darle dignidad, ¿no? Y eso, bueno, aunque a vos te descalibraba todo, porque bueno, vos tenías manejado para uno y tenés 5, pero para ellos era muy importante, ¿no? Digo un ejemplo, ¿no? No, a ver, la encíclica es, en concreto tiene mucha resonancia en las temáticas de los barrios populares, ¿no? El tema de los inmigrantes, el tema también bueno, hay una cita explícita de que en muchos barrios populares se da todavía este concepto de la vecindad, digamos, ¿no? De conocer al vecino, de conocer a la vecina y también de estar presente en el momento de dolor, ¿no? A mí me llama la atención y me conmueve cuando hay un velatorio de una persona, como, bueno, no viene su familia, sino también sus vecinos, y no solo vienen al velatorio y rezan por ahí la novena, sino también, como hay que darle cristiana sepultura y por ahí la familia no tiene todos los recursos para hacer frente, bueno, entre los vecinos juntan para darle cristiana sepultura a esa persona, ¿no? O sea,
Hay en las situaciones dramáticas, bueno, aparecen esos lazos de vecindad, ¿no? En concreto. Aparece eso en la encíclica también, que así resuena. A mí me resuena el texto. ¿Sí? Sí, yo creo que el bautismo, ¿no?, los incorpora, es ser parte, ¿no? Fundamentalmente la dignidad la construís, ¿no?, desde esa pequeña, pareciera como una simple, una cosa como ritual, de costumbre, pero no, le estás dando a ese chico. Seguramente es esa empieza a construir esa dignidad, ¿no? Después vendrán otras cosas, pero creo que sí que tiene eso el bautismo, ¿no? Ese nacer, ¿no? Es nacer a la comunidad, ¿no? Ya deja de ser el nieto preferido, lo que sea, es parte. Y ahí, entonces, creo que viene todo lo demás. Sí, el bautismo como iguala en el buen sentido, ¿no? O sea, y también en la primera evangelización, ¿no?, que se da ese mestizaje, ese crisol, por momentos dramáticos, ciertamente, pero había algo que igualaba, bueno, que era el bautismo, ¿no? Somos hijos de Dios, ¿no? En primer lugar. Yo soy lo mismo que usted, un hijo de Dios, ¿no? Ahora, desde la fe nosotros vemos que en el bautismo se nos siembra la semilla de la fe, la semilla también del cielo, y se da ya en germen algo que el bautismo tiene un gran potencial, ¿no? Dice el documento de Aparecida, que el cardenal Baroglio estuvo ahí con mucha influencia en el 2007, ¿no? El bautismo da un gran potencial de santidad y de justicia social, ¿no? Y eso lo cree el pueblo sencillo de Dios. Dios es un Dios bautismal, va a decir Baroglio, y bautizador, en el que fuimos sumergidos, ¿no? Un Dios bautismal y bautizador que nos hace sus hijos y nos da una dignidad, o nos confirma una dignidad que no se puede avasallar. Entonces, en ese sentido, para la fe popular, que muchas veces asoma claramente en los santuarios, como decía Juan Carlos, el bautismo es algo realmente sagrado, ¿no? Y se ve que a veces la persona se pone en lo más lindo que tiene para asistir allí a los bautismos, en la humildad de la condición en la que están viviendo, ¿no? Pero es algo importante. O uno ve una casa, va a bendecir y ve fotos, las fotos de la casa son muchas veces fotos de sacramentos, ¿no? Bautismo, primera comunión, ¿no? Los altarcitos. ¿A qué atribuye, por ejemplo, buenas tardes, la Iglesia, que, no sé, yo más o menos registro de los últimos 50, 60 años que éramos prácticamente todos católicos, apostólicos romanos, practicantes de ir a la iglesia, de tomar la comunión, de ser bautizados, de bautizar a nuestros hijos, de hacerlos tomar la comunión, que en los últimos tiempos se hayan ido perdiendo esas costumbres, digamos, en cuanto a las prácticas, y que simultáneamente hayan crecido tanto otros cultos, así como los testigos de Jehová, los evangelistas, y eso como que van absorbiendo a las nuevas generaciones. ¿O cuál puede ser el motivo? Porque vemos que nosotros, qué sé yo, por ahí vamos en determinados eventos a la iglesia, que antes se iba más, y yo veo que se está perdiendo eso. Puede ser que no esté la gente con confianza o con ganas de practicar, digamos, el culto religioso en el cual nosotros fuimos imbuidos desde pequeños. Juan Carlos, ¿qué decía? Yo digo, palabras no faltan.
La fe lleva una cultura. Si queda solamente como forma de expresión religiosa y no se expresa, digamos, en actitudes, y uno dice, bueno, ¿estamos en una cultura cristiana? No, lamentablemente no. Y uno dice, bueno, ¿y cuántos cristianos hay en el mundo? Y sigue siendo, digamos, la religión más grande del mundo, y además los musulmanes o los países islámicos, si se quiere, digamos así, dice Occidente es cristiano. Somos cristianos porque fuimos bautizados, pero en realidad no se ha reflejado en la cultura. Entonces tenemos una cultura hoy que, como dijo él, tiende a homogeneizar, ¿no? Entonces somos todos iguales, usamos el mismo vaquero acá, como en Hong Kong y qué sé yo. Y entonces una cultura que no refleja nuestra tradición y nuestro, digamos, origen, y recuperamos esas cosas, digamos, de fe. No es que tengo, digamos, la respuesta, digamos, estoy tratando, digamos, de pensar en voz alta qué es lo que nos pasa a toda la humanidad. Y no solamente pasa, digamos, al tema del cristianismo, pasa también, digamos, a otras religiones, los musulmanes, digamos. Uno dice, bueno, pero los musulmanes, sí, justamente, cuando son más estrictos quizás se van de la raya y hacen el extremismo. También sucede, digamos, en el cristianismo, ¿eh? Hay también, dentro, digamos, de justo el último capítulo de Fratelli Tutti, cómo las religiones pueden ayudar a este tema, digamos, a la fraternidad, justamente, para que no estemos peleándonos, digamos, en el ser humano. Bueno, es mío porque es cristiano, no es tuyo porque es musulmán, no, es de todo, de la humanidad. Y tengo que respetar su creencia, ¿no? Su manera, digamos, de ver, y buscar juntos el tema de la verdad. Pero esto de la dignidad lo tenemos todos, sea de la religión que sea, y podemos aportar una cultura distinta, digamos. Yo los otros días estuve en una reunión en el gobierno de la ciudad de cómo es la convivencia de las religiones aquí en la ciudad de Buenos Aires. Excelente, digamos. Sí. O sea, y cómo hemos colaborado en la época, en el momento, digamos, de pandemia. Pero eso muchas veces no se refleja, digamos, en lo cultural. Eso es lo que intento tratar de responder. Yo sumaría eso nomás. Hay una actitud que a veces que invita a San Francisco, que es este tema de la acusación de uno mismo. ¿Qué quiere decir? ¿No? Uno tiende a generalmente decir es la culpa del otro. Bueno, ¿qué hago yo? ¿No? Y qué hacemos como iglesia, pero ¿qué hago yo, Gustavo, para que Jesús sea más conocido, más amado, seguido más de cerca, ¿no? En primer lugar es, con humildad reconocer que yo podría hacer más y no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, me parece que esa es un camino, ¿no? Y también animarse a buscar nuevos caminos. Creo que el Papa lo hace aquí en la encíclica, en Fratelli Tutti, por ejemplo. A veces estas encíclicas son más leídas fuera de la iglesia que dentro de la misma iglesia, ¿sí? Y tocan y conmueven más fuera de la iglesia que en el interior de la misma iglesia, la gente que va a las parroquias, etc., ¿no? Hay algo digamos, que ahí capta Francisco y que por ahí no captamos nosotros, ¿no? De cómo dialogar, cómo encontrarse, cómo buscar, cómo tomar del otro para proponer a Jesús, en el fondo también. Pero bueno, sumaría eso a lo que decía Juan Carlos. Yo, como no soy cura, voy a hablar del otro lado. A mí me parece que la pregunta es clave.
Pero a mí me parece también que con lo que dijo el padre Gustavo, relacionado de esos 7 puntos, había uno que era muy importante, que era querer lo propio para lograr después la fraternidad universal. Y la pregunta que yo me haría es si nosotros queremos suficientemente lo propio, si nosotros queremos suficientemente a la Argentina, si nosotros queremos suficientemente a nuestra fe, si nosotros queremos suficientemente a nuestra iglesia. En lugar de ponerlo en la jerarquía eclesiástica, ponerlo nosotros mismos. Yo recuerdo una cosa que, yo no sé, creo que fue Kenny, que lo dijo en un discurso famoso, que es: usted no se pregunte qué puede hacer su país por usted, pregúntese qué puede hacer usted por su país. Y en el caso de la fe y de la iglesia pasa lo mismo. Tenemos que preguntarnos qué podemos hacer nosotros por nuestra propia iglesia. Perdón, por ahí me metí en una cosa que... No, está muy bien. Muchas gracias. Qué interesante lo que planteaba. Simplemente decir por el contexto en el que estamos en una institución, y Francisco habla de la amistad social. También, si lo bajamos a la realidad nuestra, la amistad institucional, ¿no? A veces lo difícil que es cierto, primero querer lo propio, cuidarlo, construirlo cada vez mejor, pero abrirse a los otros, ¿no? Algo que es complejo, la amistad institucional. Me sumo, ya que ella es presidenta de otro centro español, Soriano Numancia, y esto creo que tiene que ver con la colectividad o las colectividades, en nuestro caso la española. Y creo que los inmigrantes que llegaron de distintas autonomías españolas, distintas provincias españolas, formaron grupos que estaban y tenían una fraternidad muy especial debido a que estaban muy lejos de su tierra, crearon centros como el nuestro y fortalecieron los vínculos tanto en este país como en su país de origen. Y eso creo que se fue perdiendo. Es decir, si bien nosotros que somos descendientes lo seguimos tratando de mantener, pero cada vez cuesta más. Y los descendientes cada vez cuesta más conservar esos vínculos y esa fraternidad que había de los migrantes originales. Y creo que esto pasa en el mundo. Creo que cada vez uno está tal vez más pensando en la parte económica, en la parte del futuro, en la parte de los hijos, que en cómo puedo yo ser mejor o estar ayudando a alguien que está al lado mío. Y me parece que en general por eso está el mundo como está. Pero el tema migrante también es muy importante porque yo lo que entiendo es que las migraciones que hay actualmente en todo el mundo también es un problema no solamente para el migrante sino para el que lo recibe, donde tampoco las economías de cada país está floreciente como para poder recibir la cantidad de migrantes que sea necesario o que llegue. Entonces me parece que estamos en un momento, en un mundo muy complicado. ¿Cómo lo solucionamos? Ahí está la pregunta. Bueno, Le pasé el micrófono. qué preguntita. No, Si te también, da la respuesta, lo votamos. no, también es hacer digamos, un buen diagnóstico y miremos la Argentina, por ejemplo. También lo que, digamos, la verdad de la realidad, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en 1917, el 30% de la población era migrante, había llegado de algún país, especialmente de España, de Italia, de toda Europa. En el 2017, el 6% de la población argentina era migrante, digamos, o sea, había venido de países, en este caso, países limítrofes, sobre todo, ¿no? Pero bueno, y una de las cosas era, bueno, estamos en el 2017, no en el 1917, estamos llenos de migrantes que son 6% no más, ¿no? Y también
el migrante en líneas generales viene con el deseo de progresar, de querer sacar su familia adelante y de aportar también, ¿no? De aportar a un país, al suelo que lo recibe. Entonces, bueno, es verdad lo de, digamos, las corrientes migratorias. Bueno, el Papa en eso es muy sensible. Por ejemplo, cuando uno de sus primeras salidas fue a Lampedusa, y bueno, y habla del Mediterráneo como un gran cementerio, ¿no? De gente que sale, que escapa de las hambrunas o de la guerra, y buscando, soñando un futuro mejor para su familia, y muchas veces no la encuentra la muerte o encuentra el desencanto al llegar a otro lugar. No se puede solucionar sin este espíritu, me parece a mí, de fraternidad y de amistad social y de sensibilidad frente a los que más sufren, a los que más necesitan de alguna manera, ¿no? Y bueno, aquí está la arquitectura de aquellos que tienen mayor responsabilidades, y está nuestra artesanía, digamos, de hacer lo que podemos hacer en nuestros lugares, ¿no? Bueno, ¿cómo invento? Digo, bueno, ¿cómo este centro se abre a otros centros de la comunidad española? Y cómo las comunidades españolas se abren a otros centros de otras comunidades. Por ahí ya lo hacen, pero digo, bueno, son caminos, ¿no? Porque muchas veces los prejuicios vienen del desconocimiento de la persona. Entonces, cuando uno busca conocer a la persona, muchos prejuicios caen. Algunos se puede confirmar también, pero la mayoría caen, ¿no? En líneas generales, ¿sí? Yo creo que la memoria no, hay que alimentarla. La memoria, o sea, para mí hay un binomio que es memoria e inmigración, y hemos visto en nuestro país cómo han caído en el olvido aportes de importantes comunidades y que han hecho por Argentina. O sea, fue su segunda patria, nuestra segunda patria, pero han hecho por este país, movidos por las circunstancias, grandeza. Y he visto, y hemos visto cómo han tratado de cancelar con simples gestos, cambiando un monumento del lugar. Pasaron por alto sentimientos de esta comunidad española, italiana, argentina. Y eso interpela a estos dirigentes, a la dirigencia directa, creo. Sí, la memoria agradecida es clave, ¿no? para el crecimiento de un pueblo, ¿no? Sí. Tenemos el ejemplo, la señora Elsa, inmigrante italiana, casado con un asturiano, descendiente de asturiano, y viene del centro riojano español. Hermoso. Mayor coincidencia no puedo dar. Hermoso, muy bien. Pero sí, vale la pena este matrimonio. Bueno, Carlos ha tenido una abuela piamontesa. Bueno, yo creo que lo damos por terminado. Bueno, les agradezco de corazón el tiempo, la atención. Gracias, Juan Carlos, por haberme hecho conocer este lugar que no conocía y la comunidad, el Congreso. Gracias.